Eh, Buenas tardes a todos. Eh, Como le había dicho en el grupo, los temas que vamos a tratar hoy o que se iban a tocar hoy era sobre la rotura prematura de membrana, eh, la retención de placenta y restos ovulares, sobre la cirugía necesaria y sobre el feto muerto, ¿sí? Retenido. Estos son los temas que vamos a abordar. Bueno, yo para poder presentar los temas, traté de hacer un resumen, de acuerdo al material que ustedes tienen en la plataforma, un resumen un poco más sintético, ¿no?, de lo que ustedes van a tener en el material. Cualquier cosa que se presente, duda o alguna sugerencia también, por ahí ustedes pueden sugerir algo, me avisan, ¿sí? Me avisan y bueno, y lo charlamos. Karin, tenés abierto el micrófono. Por ahí surge que hay situaciones, por ahí los temas que presento, por ahí los planteo mucho desde las situaciones que se pueden presentar en alguna internación, en el hospital, y por ahí hay chicos o estudiantes que plantean alguna situación que vivieron directamente o por algún familiar. Eso está bueno también plantearlo, ¿sí? O por ahí tienen alguna información de algún otro material actualizado también que se puede compartir, ¿sí? Yo los temas los hice en base al material que está en la plataforma y bueno, muchas veces salen actualizaciones y por ahí uno no tiene el alcance de todas las actualizaciones, así que si tienen algo como para ir, para sugerir, bienvenido sea, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, como les dije, vamos a presentar estos temas. Vamos a empezar con lo que es rotura prematura de membranas, ¿sí? Bueno, primero que nada, bueno, esto vamos a decir, vamos a leer la definición, ¿sí? Es la apertura o ruptura de las membranas, ¿sí?, de la bolsa amniótica. Esto se puede producir antes del trabajo de parto, ¿sí? Y bueno, en casos o en situaciones normales ya durante el trabajo de parto. Si ocurre antes vamos a tomar en cuenta que el embarazo dura 40 semanas, ¿no? Si nosotros tenemos una ruptura prematura de membrana antes de las 37 semanas, que sería pretérmino, la ruptura prematura va a ser, rotura prematura de membrana pretérmino, ¿sí?, antes de las 37 semanas. Si esa rotura se produce después de las 37 semanas, debería pasar durante el trabajo de parto
o si se encadena el trabajo de parto y en la última etapa se produce la ruptura prematura de membrana, ¿sí? Que sería en el término adecuado, ¿sí? Las causas de la ruptura prematura de membrana puede ser por un debilitamiento natural, ¿sí? De las membranas, que pueden ser a causa de las contracciones que aparecen, ¿sí? Contracciones que pueden aparecer antes de las 37 o después de las 37 semanas. Si aparecen después de las 37 va a ser por el mismo motivo del trabajo de parto, ¿sí? Por el inicio del trabajo de parto. Y si es antes de las 37 pueden ser a causa de otros factores, puede haber alguna infección, ¿sí? Que puede llevar a que la mamá empiece con contracciones aisladas, y al tener un debilitamiento en la membrana, esa membrana se rompe, ¿sí? Y hay pérdida de líquido amniótico. Bueno, como les dije, hay causas que producen la rotura prematura de membrana. Muchas veces en cuenta las condiciones socioeconómicas de la persona, ¿sí? Pueden ser esto por ahí viene más la parte socioeconómica baja de la persona, por cuestiones en las condiciones que vive, si la persona tiene una vivienda con baño, las condiciones de higiene, ¿sí? El alcance que tiene para la higiene la mamá. Tiene mucho que ver con eso. También, bueno, otra causa puede ser la infección de transmisión sexual, ¿sí? Infecciones que están por ahí, que ustedes pueden llegar a conocer, puede ser la clamidia y la gonorrea, ¿sí? Que son las más habituales que se presentan. También una causa por hemorragia vaginal, ¿sí? Muchas veces por ahí las hemorragias vaginales se producen por traumatismo, ¿sí? Algún tipo de traumatismo que lleve a la hemorragia vaginal, y bueno, y por ahí consecuencia puede producirse la ruptura prematura de membrana. El tabaquismo también es una causa, o consumo de drogas, y la malnutrición, ¿sí? Que esto va relacionado con el bajo índice de masa corporal de la persona. Esas son las causas por ahí principales de la rotura prematura de membrana. Bueno, se presentan varias complicaciones, ¿no? En lo que es la rotura prematura de membrana, ¿sí? Bueno, es por ahí una preocupación, ¿sí? Porque a causa de esta rotura prematura de membrana se producen muchos nacimientos prematuros, ¿sí? Muchos bebés prematuros. Entonces por ahí el bebé que nace prematuro puede llegar a nacer con varias complicaciones, ¿sí? Requerir sí o sí de un servicio anual, o sea, de una terapia. Bueno, también como preocupación podemos decir que cuando se produce esta ruptura de membranas, de la membrana o de la bolsa amniótica, se producen también muchas infecciones. Estas infecciones pueden afectar directamente a la mamá o al bebé, ¿sí? Una de las infecciones más conocidas, o las que se conocen, es la corioamnionitis, ¿sí? Cuando se produce esto, bueno, la mamá eleva la temperatura corporal, ¿sí? El líquido por ahí se presenta más purulento, no es un líquido claro. El bebé presenta una taquicardia, ¿sí? Cuando se hace la ocultación de los latidos a través de una ecografía o demás, el bebé presenta una taquicardia igual que la mamá, ¿sí? Entonces esa infección es una de las complicaciones también que se pueden presentar. También se produce
o se puede producir el desprendimiento de placenta, ¿sí? Eso también es otro riesgo, ¿sí? Porque se produce el desprendimiento de placenta y corre riesgo la vida del bebé, hay una hemorragia abundante, ¿sí? Y corre peligro también el estado fisiológico de la mamá. También se produce el prolazo de cordón. El prolazo de cordón es cuando se desciende el cordón, ¿sí? Al tener la descendencia en líquido, o sea, cuando empieza a perder líquido la mamá, se desciende con el líquido, a veces el cordón umbilical, ¿sí? Y queda comprimido entre la parte de la presentación y la pelvis ósea, ¿sí? De la madre. Entonces, ¿qué se produce? Una compresión y por esa compresión se va a cortar la circulación fetal, ¿sí? Entonces, al cortarse la circulación fetal, vamos a tener la falta de oxígeno. No va a llegar el oxígeno como corresponde al feto, ¿sí? Entonces, cuando se produce todo esto por el prolazo de cordón, obviamente se va a proceder a una cesárea de urgencia, ¿no? Porque corre riesgo la vida del bebé. Y bueno, también a causa de la rotura prematura de membrana se producen infecciones, ¿sí? Que puede ser durante el transcurso del embarazo o una vez que nace el bebé, que también pueden llegar los bebés a nacer con algún tipo de infección, mucha fiebre y demás. Acá yo les puse una imagen más o menos de cómo se produce el prolazo de cordón, ¿sí? Bueno, ahí es donde se corta la circulación, ¿no? En la parte de la presentación. Ese es cuando se produce el prolapso, ¿sí? Obviamente esto se produce cuando está se produce la rotura prematura de membrana y cuando el bebé no descendió, cuando no se encajó, ¿sí? Entonces ahí es donde se produce. Si el bebé descendió, se encajó en el canal de parto, el cordón no tiene lugar por donde salir. Pero si el bebé todavía, la presentación del bebé está alta, el cordón obviamente puede llegar a descender con el mismo líquido amniótico, ¿sí? Entonces, cuando se presenta una paciente en una sala de guardia de ginecología y obstetricia y nosotros una persona que está usando un embarazo de término o pretérmino con pérdida de líquido, primero verificamos esa pérdida de líquido, ¿sí? Que sea líquido amniótico como prefiere la mamá, y bueno, inmediatamente llamamos al médico, a la obstétrica que esté de guardia, revisa a esa mamá, nosotros sentamos a la mamá, la recostamos, porque no sabemos en qué, si la mamá ya empezó con franco trabajo de parto, si está la presentación del bebé, no lo sabemos. Entonces, el riesgo está de que se produzca el prolazo de cordón, ¿sí? Entonces, llamamos inmediatamente al médico, a la obstétrica que esté, y que la revise y que nos diga en qué condiciones se encuentra la mamá, o sea, en qué etapa del trabajo de parto está, en cómo viene la presentación del bebé, ¿sí? Sería una de las complicaciones que se puede llegar a presentar con la rotura prematura de membrana. Síntomas son síntomas claros, ¿no? De líquido o flujo abundante por la vagina y humedad constante en el exterior, que es lo que va por ahí a referir la mamá, ¿sí? Que se cambió de ropa interior durante todo el día hasta que se dio cuenta que podía haber sido un líquido o que rompió bolsa, como dicen algunas mamás. Por eso son los síntomas bien precisos de lo que puede llegar a referir el paciente. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico se va a determinar directamente primero por el examen del cuello uterino, así que lo va a realizar el médico, y bueno,
también, bueno, nosotros podemos hacer una observación cuando llega la paciente a la guardia de ginecología y nos refiere a la pérdida de líquido. Nosotros hacemos una observación de qué es lo que está perdiendo. Podemos ver si es un líquido claro, si es un líquido purulento, si por ahí es flujo, o por ahí se presentan también micciones que hace la mamá que no las sabe diferenciar, y por ahí es pis lo que moja, pero la madre no se da cuenta, ¿sí? Entonces esa observación la podemos hacer nosotros. Después el médico se va a encargar de hacer el examen del cuello uterino, ¿sí? Para ver si realmente hay alguna modificación y si viene líquido abundante o no desde el cuello, ¿no? Después hay un tipo de análisis donde se mide pH, ¿sí? Que es la acidez o alcalinidad del líquido. Hay un test de nitracina que se realizan. A veces estos test no se hacen en todos los hospitales, pero bueno, depende del centro de salud donde se encuentren. Por ahí se hacen, por ahí no. Y consta de esto, ¿no? De que se toma la muestra con una tira reactiva, se moja el fluido y bueno, y de acuerdo al color que alcance, se va a determinar si es un líquido amniótico o no, ¿sí? Se basa en el viraje en el color azul, ¿sí? Que sufre la cinta reactiva de nitracina, ¿sí? A un pH mayor a 6, ¿sí? Eso sería la medición. Después también se hace un análisis de fluidos secos, ¿sí? Se toma un hisopado y se lleva al laboratorio y al microscopio la obstétrica o el médico observan, ¿sí? La muestra que se tomó y se encuentra un patrón bien característico que es similar a un helecho, ¿sí? Entonces por ahí con eso confirman la pérdida de líquido amniótico o que la bolsa está rota. Van a llegar a ese diagnóstico, ¿sí? Y bueno, y después como complementario también se va a realizar una ecografía. El tratamiento va a ir determinado al médico que esté, ¿sí? Determinado médico o la obstétrica que se encuentre en ese momento, y se va a basar, ¿sí? En distintos aspectos. Bueno, primero va a evaluar el embarazo, el estado general de la paciente, si tiene algún antecedente ya de rotura prematura de membrana, ¿sí? También lo puede basar sobre la gravedad, ¿sí? Del trastorno, si es mucha cantidad, si es bebé, o sea, si la rotura prematura de membrana se produce antes de las 37 semanas, 34 semanas, que puede ser prematuro, si eso ahí sería un poco más grave. Entonces, se va a tener en cuenta eso también, la edad gestacional. También se va a tener en cuenta la tolerancia a ciertos medicamentos o procedimientos, ¿sí? O terapias que se van a realizar. Y bueno, y de acuerdo a la opinión o preferencia que tenga el médico, la estética que esté, de acuerdo a todo eso va a decidir o puede llegar a incluir como tratamiento la internación directamente de la mamá, ¿sí? Internación si la mamá está o sea, generalmente todas las mamás que vienen con rotura prematura de membrana se internan, ¿sí? Pero a veces pasa que la mamá presenta una fisura. Cuando pasa que presenta una fisura y la pérdida de líquido es muy poca, apenas que mancha, por ahí en algunos lugares prefieren hacer una terapia de espera, ¿sí? Donde internan a la mamá, la evalúan, la dejan un tiempo en reposo, y por ahí a veces donde deja de gotear
es ser que selle esa fisura. Entonces la paciente se va a su casa, termina su completa su embarazo, ¿no? La semana que corresponde, y obviamente se va con medidas, o sea, con consejos, ¿no? Control de ecografía a la semana, con reposo absoluto, por eso las medidas las recomendaciones que le dan el médico para que la mamá no presente otra vez o se termine de romper la bolsa, ¿no? Si la paciente se interna y es un embarazo prematuro, generalmente se hace la administración de corticoides. Si tenemos una mamá que ingresa por una rotura prematura de membrana con menos de 37 semanas, de acuerdo al médico que esté o de acuerdo la obstétrica, se van a recomendar hacer la maduración pulmonar, ¿sí? La maduración pulmonar consiste en administrar corticoides, ¿sí? En algunos lugares lo indican cada 12 y otros en cada 24 horas, si el embarazo es muy prematuro, ¿sí? Y se hace un corticoide intramuscular. Después también se hace administración de antibióticos, ¿sí? Como medida profiláctica, para prevenir infecciones, ¿sí? Porque hay una apertura de la membrana, o sea, la membrana está rota y se pierde la barrera de protección para el bebé. Entonces, como profilaxis se realiza antibiótico. El antibiótico que por ahí más utilizan es la ampicilina, sí, que se puede administrar endovenosa cada 6 horas, 2 gramos hasta el parto, o se puede, también utilizan la eritromicina, ¿sí? Cada 6 horas durante 48 horas. ¿Sí? Esos son los antibióticos por ahí habituales que se utilizan cuando hay rotura prematura de membrana. La tocólisis, esto es un tratamiento que se realiza en el caso de que la mamá llegue con contracciones, ¿sí? Para frenar esas contracciones, si es un embarazo de menos de 37 semanas, un embarazo muy prematuro, se va por ahí tomar la conducta de realizar una uteroinhibición, que se dice, ¿sí? A través de un tratamiento endovenoso, donde se coloca medicación para frenar las contracciones, ¿sí? A veces algunos médicos indican nifedipina, que son unos comprimidos que se hace como dosis de ataque, y si con ese tratamiento las contracciones no frenan, se puede llegar a colocar endovenoso una medicación que se llama exosuprina, ¿sí? Que es por goteo lento, ¿sí? También hay comprimidos, pero bueno, si la mamá está internada por ahí y está con mucha dinámica uterina y con bolsa rota, se inclinan más por el tratamiento endovenoso. Y bueno, y después, si esta mamá viene con bolsa rota, es un embarazo de término y empezó o inició su trabajo de parto, obviamente va a finalizar en el parto, ¿sí? No se va a intentar detener nada, va a progresar, se interna la mamá directamente para el parto, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta por el tema anterior. No, profe, por ahora. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, de acuerdo por ahí con el tema de la ruptura prematura de membrana, con el tema de la prevención, de cómo prevenir la ruptura prematura de membrana, por ahí no hay algo que diga cómo se previene o qué hay que hacer para que se pueda prevenir. En realidad son por ahí recomendaciones en base a la elección en la información.
como dijimos, por ahí las causas son socioeconómicas, entonces hay muchos más que por ahí llegan y no saben que es una pérdida de líquido, o no saben que el bebé está cubierto por una membrana que lo cuida, que lo protege. Entonces, y no tampoco tienen por ahí noción de las infecciones que se pueden llegar a producir. Esto va a llevar a que se rompa la membrana que protege al bebé. Entonces, por ahí la prevención va enfocada más a la educación que le podemos brindar tanto a los adolescentes, porque los adolescentes hay muchas, y a las más también más adultas también, ¿sí? La importancia de brindar la información de lo que implica el control prenatal, ¿sí? Todo eso por ahí va enfocado a lo que es prevención, ¿sí? Si bien a veces no se puede prevenir directamente, pero bueno, la educación es una de las cosas que por ahí nos va a ayudar a nosotros a que la mamá por ahí tenga en cuenta ciertas cosas de alarma para que se acerque a un centro de salud en el caso de que le pasen, ¿sí? Bueno, ese era el primer tema que íbamos a... El segundo tema, hay temas bastante cortitos y concisos, ¿sí? Así que cualquier cosa me preguntan. El segundo tema es el feto intrauterino, ¿sí? Bueno, antes de empezar, antes de irnos de lleno a lo que es el feto muerto, o sea, para dejar en claro por ahí, cuando un bebé muere en el útero, nosotros antes tenemos lo que es el sufrimiento fetal, ¿sí? Que es una situación que tenemos que saber o estar atentos a cuando hay un sufrimiento fetal, ¿sí? Bueno, el sufrimiento fetal se produce cuando hay asfixia del bebé, ¿sí? Una asfixia que es progresiva por falta de oxígeno, ¿no? Y que no se corrige o no se evita. Esa descompensación del bebé, si no se evita, va a generar una respuesta fisiológica y así va a desencadenar, obviamente, el daño directamente en el sistema nervioso central del bebé y puede llevar a la falla múltiple de órganos y así va a llevar la muerte del bebé, ¿sí? Entonces, antes de que el bebé muera, obviamente pasó por un sufrimiento fetal intrauterino, que es lo que se puede llegar a detectar antes, ¿no?, de que el bebé muera. Las causas del sufrimiento fetal por ahí se relacionan directamente con la falta de oxígeno, como dijimos, que la asfixia, ¿sí? O con la falta de nutrientes, por ahí no le llegan nutrientes al bebé tampoco, o que no puede eliminar, ¿no?, los productos metabólicos también en el útero. Entonces, antes tienen que tener en cuenta de que hay ciertos factores o síntomas la mamá puede llegar a presentar de malestar, ¿no?, en relación a lo que es el sufrimiento fetal, que va a llevar, si no se corrige, a la muerte del bebé, ¿sí? Esto se va a producir por la falta de oxígeno directamente o nutrientes del feto, ¿sí?, en el útero. Bueno, se considera feto muerto intrauterino al feto que muere pasando las 20 semanas con peso mayor a 500 gramos, ¿sí? Eso es lo que considera. Si es menos tiempo, se va a considerar directamente aborto, ¿sí? La incidencia se puede relacionar con factores, ¿sí? Puede ser, bueno, entre ellos vamos a ver los socioeconómicos y los gráficos, ¿sí? Y se van a tomar causas fundamentales que se produce la muerte fetal. Las causas ovulares, causas fetales, causas maternas.
Eh, las causas ovulares se van a producir directamente en la placenta, en el cordón y en las membranas ovulares, ¿sí? Hay inflamación en el corión y vellosidades coriales, ¿sí? El corión es la membrana exterior, ¿sí? Que envuelven a la membrana exterior de las dos que envuelven el embrión, a veces el corión, ¿sí? Con sus velocidades, ¿sí? Van a llevar a que se forme la placenta. Bueno, cuando hay inflamación, ¿sí? A este nivel los gérmenes llegan principalmente a vías sanguíneas, como el estreptococo del grupo B y B. Esa sería una de las causas, ¿sí? Y otra causa puede ser un tumor benigno, ¿sí? Llamado corioencioma, que también se relaciona con la muerte fetal. Hay una presencia de hemorragia, esto va a llevar a la hipoxia y va a terminar la muerte del feto. La placenta, bueno, puede ser por placenta previa, ¿sí? Que es una polinización de placenta anormal, está bueno, relacionada con la hemorragia, ¿sí? Se puede producir la rotura de la placenta, produce hemorragia, va a estar la hipoxia del feto y bueno, con el tiempo va a desencadenar la muerte. Después están las alteraciones de la gelatina de cuarzo, ¿sí? La gelatina es la que se encuentra dentro del cordón umbilical, ¿sí? Que va a proteger todos los huesos que se encuentran adentro, ¿sí? Recorre todo el cordón umbilical. Bueno, cuando hay alteraciones a ese nivel, va a producir alteraciones en la hemodinámica del bebé, obviamente, y va relacionado directamente con la hipoxia del bebé y bueno, y desencadena la muerte. Esa sería otra de las alteraciones, ¿no? Y alteraciones del cordón, que puede ser por una circular de cordón, ¿sí? De bebés que nacen con 2, 3, hasta 4, varias circulares de cordón que van a producir la asfixia del bebé. También hay varios de cordón o tumores vasculares, ¿sí? Eso sería la causa. De acuerdo a las causas fetales, bueno, van a haber alteraciones cromosómicas, ¿sí? Donde se van a alterar se alteran los cromosomas, ¿no? Acá directamente hay alteración de los cromosomas, esto va a ser una de las causas. Enfermedades fetales, una de las enfermedades más conocidas que causa la muerte fetal es cuando se produce la incompatibilidad sanguínea, ¿sí? De la madre positiva y el bebé negativo. Pueden haber infecciones fetales también. Esta infección fetal es lo que nosotros hablamos anteriormente del tema de prematura de membrana. Cuando la mamá no lo detecta o la mamá no concurre al hospital con la ruptura prematura de membrana, por ahí se llega a una infección directamente a la placenta y bueno, y puede llegar o puede terminar en la muerte fetal. También hay enfermedades virales, ¿sí? El herpes o el citomegalovirus, enfermedad infecciosa, la toxoplasmosis, la sífilis, tuberculosis y listerosis, ¿sí? Que son causas fetales que se pueden producir y pueden llevar a la muerte del bebé. Bueno, también tenemos las causas maternas, como habíamos dicho. Acá, bueno,
en este grupo el factor socioeconómico es muy importante, ¿sí? La muerte fetal es más común en mujeres con bajos recursos económicos, y esto se debe a que a veces la madre no tiene la movilidad o vive en lugares muy alejados de un centro de salud y no se realizan los controles prenatales correspondientes, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí tiene que ver más con eso. Que lo importante, ¿no?, de lo que es el control prenatal, el tema de las vacunas correspondientes, ver que ese bebé esté creciendo normalmente de acuerdo a la semana, o sea, a la semana de embarazo que esté cursando la mamá, que el bebé lleve la misma porción, ¿no? Que no se haya detenido el crecimiento intrauterino, todas esos controles que se realizan en prenatales, con laboratorio, ecografía, ecodoppler. Bueno, hay madres que por ahí, por cuestiones socioeconómicas, no se lo realizan, y bueno, y a veces llegan a un control y el bebé está con sufrimiento fetal o ya está con fetal, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que puede llegar también a la muerte fetal por causa materna es la preeclampsia o la eclampsia. Esto se relaciona con la presión arterial alta de la mamá, y cuando por análisis laboratorio hay proteína en la muestra, ¿sí? La preeclampsia se produce con la presión arterial, o sea, los síntomas son presión arterial alta, visión borrosa, sudoración, ¿sí? Signo de Godet bastante pronunciado. Y la eclampsia cuando ya se produce las convulsiones, ¿sí? Cuando se produce la convulsión de la mamá, se va a dejar de enviar oxígeno a través de la placenta, a través del cordón no le va a llegar el oxígeno que corresponde al bebé, y si las convulsiones persisten, ese bebé probablemente se muera, ¿sí? Entonces sería una de las causas maternas que por ahí aparecen. También hay que tener en cuenta que la mamá no esté anémica, ¿sí? Una anemia crónica puede llevar a la megaloblástica, ¿sí? La anemia megaloblástica, sí, que es una anemia bastante crónica, ¿sí? Que no que hace que el bebé también no llegue, no se llene como corresponde, y se provoca el sufrimiento fetal y así también la muerte, ¿sí? Entonces es importante también el control prenatal de acuerdo a mamás que son anémicas previas, que se lleve un buen control de esas madres. Bueno, otras causas maternas puede ser la atrofia amarilla del hígado, ¿sí? Que es cuando aparece la colestasis hepática, ¿sí? También hay enfermedades generales como la cardiopatía, nefropatía, diabetes en la mamá o madres diabéticas, ¿sí? Bueno, hay medicaciones que por ahí que antes se tomaban, ¿no?, durante el embarazo. Por ejemplo, la talidomina, sí, que se utilizaba mucho lo que eran las madres que presentaban muchas náuseas, muchos vómitos, se daban esto, y esto producía la muerte fetal. Entonces esta medicación ya directamente no se utiliza, ¿sí? Bueno, inhibidor del ácido fólico, la radiación o la exposición reiterada a rayos X, ¿sí?, que son las radiografías. Después hay causas anatómicas maternas, ¿sí?
el útero en retroverso flexión, que es cuando está invertido, sí, eso también puede ser, esa es una causa anatómica por ahí atípica, que no se ve mucho, pero bueno, que aparecen a veces. Y acá la muerte fetal se produce porque el útero no se expande, ¿sí? Y bueno, y va a haber alteraciones en la hemodinámica, ¿sí? De todo el poco que tiene que llevar a través de los vasos hacia el bebé. Entonces, bueno, esa va a ser una de las causas también anatómicas. Y bueno, y el traumatismo, que puede ser por varias causas, ¿no? Por algún accidente, alguna caída, que también puede llevar a una hemorragia interna en el útero, y bueno, y así terminar con la muerte fetal. Esas son por ahí las causas que producen la muerte fetal. El diagnóstico, como todo diagnóstico, va a ser determinado por el médico, ¿sí? Y bueno, por ahí se basan en lo que es la ausencia de movimientos fetales, ¿sí? Por ahí esto lo va a referir la mamá, que llega a la guardia, que no siente su bebé, que no siente que se mueve, y entonces el médico procederá a hacer alguna ecografía y va a constatar la muerte fetal, ¿sí? Disculpen, una consulta. ¿No? Sí. Cuando ya está ahí, cuando ya hay ausencia de movimiento, ¿es cuando ya hay sufrimiento fetal? Generalmente sí, cuando hay sufrimiento fetal, en realidad el bebé se produce una bradicardia o una taquicardia, ¿sí? Eso cuando la madre ya no siente el bebé, puede ser que ya sea tarde, ¿sí? Cuando llega al hospital y dice yo no lo siento al bebé de la mañana, bueno, lo primero que se pide es una ecografía. Por ahí generalmente hay bebés, de acuerdo a la ecografía, hay bebés con una bradicardia y bueno, se procede enseguida, o sea, bradicardia o taquicardia igualmente, se procede enseguida a la cesárea de urgencia, ¿no? Pero a veces cuando hay falta de movimientos fetales es una alarma que tiene que tener la mamá de concurrir inmediatamente a una guardia, ¿sí? Más si está en el último periodo de embarazo, donde ella o la persona siente todo el tiempo el movimiento del bebé. Entonces, algunos lugares, o la mayoría de los lugares recomiendan que coman algo dulce, ¿sí? Como para ver si el bebé se estimula con eso. Pero si hay falta de movimientos fetales de la mamá por mucho tiempo, debería concurrir enseguida al hospital. Y que se constate a través de la ecografía, ¿no? Sí, sí. Bueno, también se va a determinar el diagnóstico a veces, por la disminución del tamaño del útero. A veces pasa que llegan madres con un embarazo de término y el útero no ha crecido acorde a las semanas de embarazo que tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? El bebé no está creciendo adentro del útero. Entonces, es como que se detiene. A veces pasa que el embarazo se detuvo y el bebé no creció o se murió y la mamá sigue con los controles de embarazo, pero porque no, o se olvidó o no llegó al control de embarazo en un mes y fue al otro mes y resulta que el bebé se dejó de crecer en el útero y se ve, y llega tarde, ¿no? A veces pasa eso cuando el bebé deja de crecer en el útero, ¿sí? Bueno, también, como dijimos, se determina un Doppler que es la parte de control del corazón del bebé, y la ecografía. ¿Sí? Esto van a reflejar la ausencia de recofectales, alguna anomalía cefálica también puede aparecer, o anomalía cardíaca. ¿Sí?
llevado a que se muera en el útero. Y bueno, y después hay examen de laboratorio donde se efectúa el análisis de la hormona gonadotrofina, ¿sí? Pero a veces, ¿qué pasa con esta hormona? Que permanece, sí, positivo por mucho tiempo, pero o sea, permanece más del tiempo después de que se haya producido el mito del bebé. También la progesterona, la hormona que se produce durante el embarazo, ¿sí? Por lo que pasa, o sea, pasa cuando se produce el óvulo del feto, que esta hormona empieza a disminuir, ¿sí? Eso es también un análisis de laboratorio que se puede llegar a pedir. Y bueno, el estriol también. Cuando se produce la muerte fetal, generalmente esto aumenta, ¿sí? Y bueno, y las complicaciones que se pueden producir con la muerte fetal son coagulopatía, ¿sí? Una embolia linfática y bueno, lo más habitual son infecciones, ¿no? El tratamiento, primero que nada, bueno, la prevención, ¿no? Prevención en esto que hablamos de los controles prenatales, muy importante, la educación en la pareja, ¿no? La educación en cuanto al crecimiento o mientras ocurre el embarazo, la importancia, ¿no? De que la pareja sepa cómo va creciendo el bebé, de las vacunas que se tienen que poner, o sea, que se tiene que poner algo más, la importancia de las infecciones que pueden transmitir, ¿sí? Bueno, en eso se refiere a lo que es prevención. Si se produce una muerte fetal, lo primero o lo más importante, una vez que se constata que está la muerte, que se produjo una muerte fetal, es la evacuación del producto, ¿sí? Se constata la muerte fetal a través de alguna ecografía y bueno, y hay que proceder en la evacuación del producto, ¿sí? Si el producto está muerto con bolsa íntegra, con 30 semanas, se puede llegar a inducir, ¿sí? Con oxitocina. Y se puede llegar en realidad, generalmente cuando hay una muerte fetal, la mayoría de los médicos recomiendan que la madre se proceda a realizar el parto, ¿sí? La cesárea no, porque por ahí lleva más trauma psicológico. Eso se va a consensuar con la pareja en el momento de que se produce la muerte fetal. Son decisiones que se toman durante el momento, pero lo que se recomienda es que sea un parto que se va a inducir con oxitocina, ¿sí? Endovenosa generalmente, o sea, la oxitocina siempre se pasa endovenosa, y se procede a hacer un parto para que la madre no se genere o se evite el trauma psicológico del tema de la cesárea, de la herida de cesárea, el tema de que la mamá después de la cirugía le va a costar levantarse, por ahí va a costar que le den el alta inmediatamente, ¿sí? La recuperación después de un parto, así sea de un feto muerto o un feto vivo, es mucho más rápida la recuperación. Entonces, en estos casos, cuando hay un feto muerto, se habla con la familia y bueno, se decide de qué manera se va a retirar el producto, ¿no?
pero sí se recomienda que sea un parto. Bueno, se brinda apoyo psicológico una vez que se retira todo lo, cuando ya se retira el producto, ¿no?, del útero. Se brinda apoyo psicológico, aparte de todo el equipo de salud, hay tratamiento con antibióticos, sí, esto por ahí se hace cuando el feto muerto estuvo mucho tiempo en el uso muerto, entonces se cubre con esquema de antibióticos. Dijimos si se va a proceder al parto, una vez que se retire todo el producto, también se va a utilizar los úteros retractores, que es la oxitocina o la guanabina, para curar la pérdida de sangre y para que termine de desechar todos los restos, ¿no? También se administra la medicación para inhibir la lactancia, que son 2 comprimidos, para que la mamá no segregue leche. Y bueno, y se trata de dar el alta lo antes posible, cuidando toda la parte o el entorno psicológico de la mamá y de la familia en realidad, ¿sí? Todo el equipo de salud trabaja en conjunto con la familia, ¿sí? Y bueno, se trata de dar el alta lo antes posible para que esa persona pueda llegar a hacer el vuelo como corresponde y no en una habitación internada. Maneras de prevenir: control prenatal, sí o sí, o lo que más pueda, y de los controles que se realizan. Explicar a la madre y a la familia los signos de riesgo, ¿sí?, que hay. Tratar de eliminar esos riesgos, ¿sí?, en caso de infecciones, que se realice un tratamiento correspondiente. Bueno, en el caso de enfermedad endocrina como la diabetes, que esa diabetes sea controlada, la mamá es insulina dependiente, que esa dosis de insulina sea correcta, ¿sí?, que se realicen los controles de hemogluco, o sea, de la glucemia, como corresponde, ¿sí? Eso es lo que es eliminar los riesgos. Bueno, y también se pide por ahí un estudio genético de la pareja en el caso de que haya tenido como antecedente algún otro feto muerto o algún aborto, ¿sí? También se pide un estudio genético de la pareja. Es como a modo de prevención. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, vamos a seguir ahora con lo que es la cesárea, la cirugía necesaria, ¿sí? Bueno, como definición, puse yo que la operación necesaria es un procedimiento quirúrgico por el medio del cual se hace nacer al lactante a través de una incisión abdominal y uterina. Esta palabra viene derivada de caedere, ¿sí?, que significa cortar. Es uno de los procedimientos más antiguos, ¿sí?, que se conoce. Antes se tenía o se pensaba que realizar una cesárea era porque corría riesgo la vida de la mamá, o corría riesgo como que la mamá se iba a morir, entonces era como algo como que era una urgencia cuando realizaban una cesárea, ¿sí? Entonces, para salvar la vida del bebé. Pero hoy en día es un procedimiento que se consensúa con el médico, con el obstetra, y ahora la persona elige
el medio por donde van a hacer su bebé, si va a ser un parto natural o va a programar una cesárea. Eso hoy por hoy es algo que de lo que está pasando, ¿no? Cada persona elige cómo van a hacer su bebé, ¿sí? Por ahí estas decisiones también se basan en que han avanzado tanto hay mucha tecnología, hay muchos avances tecnológicos que hacen que una cesárea por ahí o una cirugía sea algo muy simple o como fácil para dice, bueno, yo programo una cesárea, no me va a doler, va a ser la recuperación mucho más fácil. Las cesáreas hoy en día son cirugías programadas con una incisión muy chiquita que después ya ni se ve, entonces la mamá por ahí prefiere eso antes de pasar todo lo que es el trabajo de parto. Entonces por ahí, de acuerdo a todos estos avances tecnológicos y actualizaciones que hay, muchos eligen o ha aumentado la cantidad de estas cirugías, ¿no? De este tipo de cirugías. ¿Qué se va a tener en cuenta para una operación de cesárea? ¿Qué es lo que va a tener en cuenta el médico o la obstétrica para una operación de cesárea? Bueno, se tiene en cuenta la presentación en que viene el bebé, ¿sí? Muchas veces, si es podálica, sí o sí se hace la cirugía. Esto va a ir de acuerdo también a los meses de embarazo que lleve la mamá. Si es un embarazo de término o un embarazo general y la presentación es podálica, seguramente se va a recurrir a la cirugía. Pero si es un embarazo chiquito, de 30 semanas, 32, de acuerdo a la evaluación que pueda llegar a hacer el médico, y si la mamá es una mamá que tuvo otro bebé, una multípara, por ahí la indicación necesaria no se va a hacer. Pero bueno, si es un embarazo de término, gemelar o más bebés y presentación espodálica, seguramente se va a realizar la cirugía. Cuando hay sufrimiento fetal también se realiza la cesárea, ¿sí? Con sufrimiento fetal, taquicardia del bebé, fiebre de la mamá, alguna hemorragia, bradicardia, se va a recurrir a la cesárea de urgencia. Cuando hay un trabajo de parto disfuncional, ¿sí? Cuando hay alteraciones en la madre también, ¿sí? También van a decidir por ahí la cirugía. Cuando hay ictosia, cuando hay ictosia cuando el bebé es mucho más grande que sería la desproporción pélvica cefálica, ¿no? Esto. Entonces el bebé, o se evalúa que el bebé no va a pasar por el canal de parto o se puede llegar a detener en el canal de parto, entonces van a decidir la cirugía de cesárea. Cuando hay placenta previa también, en algunos casos también se realiza la cesárea, ¿sí? Y cuando hay desprendimiento de placenta, ¿sí? Cuando hay desprendimiento de placenta, la mamá está con una hemorragia abundante, que en cuestiones de minutos el bebé se puede morir, así que de segundos a veces, entonces se recurre a la cesárea de urgencia, y también se puede recurrir a la cesárea, que acá yo no lo puse, pero es cuando, de lo que hablábamos del tema del crecimiento del bebé, que se dice cuando hay un retardo de crecimiento intrauterino. Las semanas de embarazo son un ejemplo, son 40 semanas de embarazo o 39 semanas de embarazo y el bebé se detuvo en el crecimiento intrauterino y
por ahí se mide un crecimiento de 36 semanas, 35 semanas, de acuerdo a los estudios complementarios que se pueden llegar a hacer. Entonces, cuando se detecta que el bebé no está creciendo como corresponde en el útero, se va a realizar la cesárea también. Bueno, como dijimos acá lo que estoy RCIU es el retardo de crecimiento intrauterino, ¿sí? Bueno, como dijimos anterior, también el prolapso de cordón. Cuando hay prolapso de cordón también se realiza cesárea. Cuando hay rotura prolongada de membranas, cuando la mamá refiere que rompió bolsa 24 horas, 48 horas después y se acercó al hospital y eso con fiebre o hay taquicardia del bebé, entonces por ahí se procede a la cesárea. Sea de herpes genital también, prematurez si el embarazo es muy chiquito y si se detecta algún tipo de malformación. Así como datos, bueno, puse yo acá de acuerdo a los porcentajes, esto es lo que está en la bibliografía, ¿no? Que ha aumentado la frecuencia de las cirugías de cesárea, ¿sí? En porcentaje, y de Estados Unidos, pero en realidad acá también, en realidad en el mundo han aumentado la frecuencia de realizarse una cirugía de cesárea, ¿sí? Y bueno, como les decía, por ahí tiene que ver con el progreso tecnológico que hay en los centros de salud, ¿sí? Cambios sociales, cambios en las prácticas de nacimiento, ¿sí? Eligen, antes de pasar por un trabajo de parto, eligen una cirugía de cesárea. Bueno, también va a ir de acuerdo al aumento de la capacidad del lactante para sobrevivir, ¿sí? Progresos o cambios en la asistencia médica, actitudes o prácticas obstétricas y aumento del porcentaje de partes complicadas. Hay 4 categorías que influyen en mayor medida para la cirugía de cesárea, ¿sí? La distosia, ¿sí? Que es el trabajo de parto anormal o difícil. Esto hizo que aumente, ¿no? La cirugía cesárea. La operación de cesárea repetida quiere decir, por ejemplo, las madres que tuvieron una cesárea anterior o cesárea anterior seguramente va a poder hacer otra cesárea más en un tercer embarazo o cuarto embarazo, se va a repetir. Eso también es un aumento representativo en la cirugía. La presentación de cómo viene el bebé, ¿sí? La posición podálica también hizo que aumente este procedimiento y el sufrimiento fetal, ¿sí? Estas son las 4 categorías que hicieron que aumente las cirugías de cesárea, ¿no? Que esto a nivel mundial. Bueno, como le decía también el proceso tecnológico, viste, el avance tecnológico que ha habido de acuerdo al refinamiento de las técnicas quirúrgicas, ¿sí? Para abrir y cerrar un útero, eso avanzó un montón, así que hace que la cirugía por ahí sea dure menos y sea más segura, no haya tantas infecciones y demás, también tiene que ver con todo eso. Y la vigilancia de la fisiología materna y fetal para identificar los binomios, ¿sí? Bajo riesgo a causa de fuerzas del trabajo de parto y del parto vaginal, ¿sí? Eso también hace que... También hay progreso en la anestesia, ¿sí? La anestesia no se hace una anestesia de epidural, que por ahí la mamá se recupera mucho más fácil. También hay efectos depresivos en el bebé, en el feto, así que esto también se cuenta como avance tecnológico. Y aparte la madre se recupera enseguida de la anestesia. Antes por ahí habían cesáreas que duraban, después de que se lo realizaron a la mamá después de 24 horas, 48 horas no se podía levantar. Ahora las madres en 4 horas, 3 horas se sienten las piernas y pueden empezar a movilizar. Y eso hace que
no se corte el binomio, ¿no? La atención de su bebé con lo demás, la lactancia, el cuidado y demás, no se corta. Tiene que ver mucho con esto. Y bueno, la farmacología y terapéutica, ¿sí? Parenteral, que sería todo lo que es líquido endovenoso, que van a disminuir la hemorragia o las infecciones o el dolor también. Tiene que ver, se trata mucha, o sea, se utiliza mucha farmacología, muchos fármacos que van a detener la hemorragia, van a prevenir la infección o van a tratar las infecciones y que lo importante de la mamá es el dolor, ¿no? Eh, los cambios en la práctica de nacimiento. Estos quiere decir, ¿no?, de las madres que eligen cada vez más la cesárea y no un trabajo de parto. Se relaciona con la proporción creciente de operaciones de cesárea, ¿sí? A disminuir el tamaño de la familia. Bueno, esto también habla un poco de que hoy por hoy las madres o las personas, las mujeres están eligiendo, no es como antes que las mujeres tenían 5, 6, hasta 7, 8 hijos. Ahora ya no es así. Ahora las mujeres esperan una cierta edad para tener hijos y tienen un hijo o dos como mucho. No son tantas cantidades de hijos que tienen. Entonces, por ahí esas madres eligen tener una cesárea porque van a tener un hijo o dos como mucho y lo eligen en una edad madura. Por ahí la edad también va de la mano con el tema de las patologías o las complicaciones que puede llegar a tener. Entonces la mujer va a optar por algo seguro, que va a ser la cesárea, ¿no? Por esto, por el avance tecnológico que hay, por el tratamiento que lleva, que no va a tener dolor, va a ser como más controlado. Entonces una mamá de una mujer de 40 años que decide tener un hijo o más y quiere tener un hijo, y va a programar su nacimiento, las condiciones, la forma, y bueno, y eso hace que las cirugías cesáreas sigan aumentando, ¿no? Ese es uno, más o menos, los cambios de prácticas de nacimiento de lo que pasa ahora, ¿sí? Hay cada vez más nacimientos por cesárea, ¿sí? Bueno, esto también aumenta las cirugías de cesárea por neonatos de bajo peso, sí, que no han llegado a término. Bueno, cuando hay un embarazo que está complicado y el bebé es prematuro, se decide una cirugía de cesárea porque tampoco quieren poner a que ese neonato que todavía no maduró sea sometido a todo lo que es el trabajo de parto, ¿no? A las tensiones que pasa durante el trabajo de parto. Y bueno, y las proporciones mejoradas de supervivencia neonatal se atribuye también a números mayores de unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Si se realiza una cesárea por algún tipo de complicación, al tener una parte quirúrgica, también tiene que contar con una parte o una unidad de cuidados intensivos, ¿sí?, para ese bebé, que puede llegar a nacer prematuro o cualquier otra complicación. Una vez que se realiza la cesárea, si es por una urgencia, tiene que haber una unidad de cuidado intensivo, una unidad neonatal, ¿sí? Bueno, los cambios de asistencia obstétrica han dado por resultado un número mayor de operaciones de cesárea. Se consideran factores contribuyentes de la vigilancia antes del parto y bueno, y además han cambiado las actitudes en relación de, bueno, esto que decíamos de que la posición podálica o los nacimientos por ahí que eran muy prolongados en el trabajo de parto, que se tenían que realizar por forceps porque el bebé era muy grande o
o alguna otra ocasión en el que se podía llegar a detectar, bueno, prefieren directamente realizar una cesárea antes de que el bebé sufra alguna complicación en el trabajo de parto, ¿sí? Bueno, se considera que a menudo se ha usado la vigilancia electrónica fetal. Esto se refiere a lo que es la ecografía, puede ser, o el ecodoppler, o bueno, esos controles que se realizan directamente en el feto, para valorar el sufrimiento fetal, ¿sí? Que se considera a veces que al utilizar todo esos aparatos para ver el sufrimiento fetal, hace que se programe directamente la cirugía de cesárea. Por ahí no es así, o sea, todo lo que es avance tecnológico es eh, para ver en qué condiciones está creciendo ese bebé, las complicaciones que se pueden presentar, si hay alguna malformación, o alguna, eh, bueno, cualquier malformación que se pueda llegar a presentar se puede evitar con eso, ¿no? De eso se trata, ¿no? El avance tecnológico. Y obviamente que si se detecta, lo mejor va a ser programar una cesárea y para evitar alguna complicación o la muerte misma del bebé o de la mamá también. A veces tiene que ver con eso. Bueno, acá también es la vigilancia electrónica fetal no eleva necesariamente la frecuencia del diagnóstico de sufrimiento fetal. Bueno, hoy por hoy, si la presentación del bebé viene de podálica o hay cualquier alteración que ponga en riesgo a ese bebé, se va a proceder o se va a elegir el procedimiento de la cesárea, ¿sí? Bueno, acá también hablamos un poco de lo que es el aumento de las presentaciones podálicas, ¿sí? Dice, no se ha observado ninguna mejoría en la mortalidad perineal de la presentación de podálica, ¿no? Cuando el lactante nació por cirugía de cesárea. En cambio, con respecto a al nacimiento por vía vaginal, por ahí hay que tener en cuenta si los bebés son de 1 kilo o 1,5 kilos, ¿sí? Por ahí sí se realizan esos partos cuando el bebé es muy chico o muy prematuro, viene en una presentación podálica, se puede llegar a hacer un parto. Pero bueno, hoy por hoy, con todos los avances que hay y las consideraciones que tienen los médicos, por ahí directamente hacen cesárea. Bueno, cuando se considera la vía del nacimiento, deberá pensarse en la madurez fetal, en el tamaño, la suficiencia pélvica, presencia de anomalías congénitas, tipos de presentación, o sea, de lo que era la presentación podálica, y bueno, y la capacidad de la obstetra, ¿no? Que por eso, bueno, la mortalidad y morbilidad materna. Las operaciones tienen una mortalidad de 2 a 4 veces mayor que los nacimientos por vía vaginal. Esto es para por ahí tener en cuenta, ¿sí? Obviamente cualquier cirugía que se realiza tiene un porcentaje de mortalidad, ¿no? La morbilidad varía ampliamente y depende de la población valorada, ¿sí? De las circunstancias
que requieren nacimiento por vía abdominal, y entre las complicaciones mayores que pueden resultar de una cesárea puede ser una hemorragia, bueno, los coágulos de sangre, la lesión que se puede producir vejigo urinaria, ¿sí? A veces suele pasar que los médicos al cortar el útero pasan a tocar la vejiga o a veces los intestinos, y eso sería una de las complicaciones más severas de una cesárea. También se puede tener en cuenta las infecciones, ¿no?, en la hija, que después bueno, la frecuencia de infección también lo nombraba. Es mucho más alta la infección que se puede producir en una herida de cesárea que un nacimiento por vía vaginal. Y bueno, los casos más comunes también de infección es la endometritis, bueno, infecciones de la herida, y los factores que acompañan el aumento de endometritis son la iniciación y duración del trabajo de parto o ruptura de membrana amniótica antes del nacimiento, ¿sí? Esto es cuando se produce la infección de lo que es del útero, ¿no? Porque estuvo una rotura prematura de membrana muy prolongada y bueno, se produce la infección. Factores intraoperatorios que contribuyen a la morbilidad son la hemostasia, aumento del tiempo operatorio, pérdida de sangre y traumatismo ovárico. Estos serían los factores intraoperatorios. Se evita la operación de cesárea en todo lo posible cuando el feto está muerto. Si eso lo hablábamos anterior, si el bebé está muerto y es un bebé que pequeño de acuerdo a las semanas, por ahí se trata de que se produzca un parto, ¿sí? Más por la parte psicológica que puede llegar a tener la mujer. Bueno, la vía abdominal del nacimiento aumenta los riesgos de morbilidad y mortalidad de la madre, ¿sí? Sin ninguna ventaja para el feto. Bueno, los tipos de cesáreas que hay son dos. Está la operación transversal del segmento bajo, ¿sí? O la operación cervical baja, que es la horizontal. El corte se realiza en la parte baja y estrecha del abdomen. Este tipo de incisión es la que no permite extender la incisión y si se requiere más tiempo para realizarla. Por ejemplo, esta operación transversal, que es la horizontal, por ahí es más meticulosa, entonces por ahí pueden demorar más en hacerla, pero es la que menos se ve. Y la operación clásica, que es la vertical, que se realiza ¿Se usa en entre el ombligo y la urgencia? sínfisis. ¿Cómo? ¿Se sigue usando en urgencia? ¿La transversal? No la fan, la vertical sería. La vertical, mira, va a depender mucho del médico, ¿sí? El médico evalúa sí, por ahí en las emergencias también se utiliza de urgencia, ¿no? Una mamá que entra por urgencia necesaria, por ahí la más clásica va a ser la vertical. Pero hay médicos que han estado en urgencias y bueno, de acuerdo a la capacidad y la habilidad que tengan y toda la parte, el equipo que tengan en esta maternidad o centro de salud, por ahí siguen haciendo la horizontal. También va a depender en la posición que se encuentre el bebé, ¿sí? Bien. Así que hay varios factores que van a incidir en esa decisión. La cirugía que es programada con el médico de cabecera o el médico que realiza los controles,
seguramente se va a realizar horizontal. Entonces, al hacer una cirugía programada, el médico se va a tomar su tiempo, al requerir por ahí un poco más de tiempo o más de más material, va, va, va a utilizar la cirugía transversal. La clásica ya casi no se usa de acuerdo a la urgencia que se puede presentar o a la posición que se encuentre el bebé, ¿sí? Pero como les dije, hay médicos que por ahí en ciertas urgencias siguen usando la transversal. A veces pasa que la mamá llega con un embarazo de término y el bebé empezó con bradicardia. Pasa la mamá de urgencia al quirófano y a veces los médicos toman en cuenta el riesgo de ese bebé que puede llegar a nacer muerto y no le quieren dejar una cicatriz vertical. Entonces, por ahí se toman el trabajo de realizar una cirugía transversal, más allá de que después le va a llevar más tiempo, pero consideran esa parte a veces, ¿sí? Pero bueno, va a depender acá, como puse acá, va a depender del factor tiempo o preferencia del médico, ¿sí? Pero bueno, esos son los tipos de cirugía que hay. La transversal y la clásica o vertical, o mediana, en algunos lugares lo llaman la mediana, que es la que va del ombligo a la sínfisis del pubis, ¿sí? Bueno, las incisiones uterinas, método transverso, que es la horizontal, ¿sí? Es más común y preferible. El segmento inferior es la parte más delgada del útero, por lo tanto la incisión en esta región da por resultado pérdida mínima de sangre, ¿sí? La concentración de proteínas contráctiles actina y miotina es menor en el segmento uterino inferior, por lo tanto va a disminuir la posibilidad de rotura uterina en los embarazos siguientes, ¿sí? Disminuye la posibilidad de la peritonitis y es menor el número de adherencias postoperatorias. O sea, no hay adherencia, generalmente no se producen adherencias después de la cirugía. Y las limitaciones de esta cirugía, de este tipo de cirugía, es que requiere más tiempo para efectuarla y repararla, ¿sí? Por ahí se tarda más el médico porque es más meticulosa la cirugía, y su tamaño es limitado por presencia de vasos sanguíneos importantes a cada lado del útero, ¿sí? Todo de acuerdo a cuando reparan el útero, cuando ya están cerrando el útero. Bueno, acá yo le puse una imagen de incisión horizontal y la incisión vertical, ¿sí? Las dos cirugías que se realizan. Y la incisión clásica baja se efectúa en presencia de adherencias por cirugías previas. Cuando la posición fetal es transversa, cuando la posición fetal es transversa, sí o sí la van a hacer la cirugía, sí van a realizar la cirugía esta mediana, o cuando la placenta está implantada por delante. Esos son casos muy específicos que, o sea, no va a haber otra forma de realizar la cirugía. Se cortan grandes vasos por el milímetro, hay mayor sangrado, incrementa ligeramente la rotura de la cicatriz uterina, ¿sí? En los trabajos de parto posteriores. Sí, por eso ustedes por ahí, si conocen a una persona que tiene una cesárea anterior con un embarazo posterior, va a generar algún cierto malestar o dolor, ¿sí? En esta cirugía, donde se realiza la mediana, por ahí puede haber alguna rotura, ¿sí? De esa cicatriz. Bueno, se efectúa en el segmento uterino inferior y se considera que es una herida intermedia entre la clásica y la transversal. Las intervenciones de enfermería
En el momento de que se realiza, antes de que se realice la cirugía de cesárea, bueno, preparamos a la mamá para la cirugía, vamos a instruir, vamos a dar información sobre la intervención, podemos brindar seguridad y brindar información sobre los cuidados posteriores, ¿no? De cuando la mamá ya tenga hecha su cirugía de cesárea, ¿sí? El tiempo que va a durar la anestesia, dónde se realiza la anestesia, alguna complicación que puede llegar a tener, el dolor, con qué se va a tratar el dolor, cómo va a ser el cuidado con su bebé. Todo eso se puede hacer antes, ¿no?, de la cirugía, en la preparación. Con la mamá y con la pareja, o sea, se puede hacer en conjunto con la familia. Sí. Y bueno, y la familia también puede participar en la elección del anestésico, eso por ahí lo tienen que saber. El padre u otra persona que esté puede estar presente durante los procedimientos, sea el parto o la cesárea. Sí, ahora ya esto de que el padre no puede entrar o algún acompañante que esté con esa mamá puede entrar, ya hoy por hoy ya no es así. El padre o el acompañante que decida la mamá puede pasar a la cirugía, ¿sí? Por ahí depende de los insumos que cuente el hospital o el centro de salud, pero generalmente en las instituciones privadas ya la persona que acompaña a la mamá puede presenciar la cirugía, ¿sí? Y es un derecho que no se lo pueden negar. Y por ahí en una institución pública es más difícil por el tema de los insumos, pero a veces los médicos le piden al familiar que va a entrar que lleve un camisolín, las botas, el gorrito, y ahí algunos padres pasan a presenciar el nacimiento de su bebé. Bueno, ahora también algunos graban, toman fotos, ¿sí? Y bueno, y también, bueno, retrasar la instalación de gotas oftálmicas para fomentar el contacto ocular entre los padres durante las primeras horas que siguen del nacimiento. Importante el contacto físico o sostén del neonato, ¿sí?, en los brazos de la madre. Puede empezar a amamantar mientras está en la sala de recuperación, ¿sí?, acompañado del familiar. Si la madre no lo puede sostener, lo acompaña el familiar. Y alimentar el pecho al neonato, ¿sí?, eso también. O sea, es lo que hablamos antes, ¿no? La mamá, inmediatamente que nace el bebé, sea por cesárea o por parto, está con el familiar, el mismo familiar, por ahí si la madre no tiene fuerza o se siente agotada o demás, no puede prender a su bebé al pecho, lo hace familiar. Entonces no se rompe, sí, el binomio. Es más, se fomenta, que eso es lo importante. Bueno, ahí está. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. No, profe. Bueno, y el último tema es la retención de placenta y membranas ovulares. Bueno, primero que nada, los restos ovulares, vamos a ver qué es, cómo se define. Es la presencia de restos ovulares o partes fetales o embrionarias en la cavidad uterina, luego de un cuadro clínico compatible con un aborto. La manifestación clínica del paciente, cuando refiere a haber tenido contracciones uterinas y que ha evidenciado, relata que expulsó algún material compatible con restos, ¿sí?
Y lo que es retención de placenta es la retención de la placenta, es cuando una vez que ocurre el parto o el nacimiento del bebé, debería por ahí expulsar inmediatamente lo que es la placenta, y a veces esto se adhiere y la placenta sale como en pedazos. Entonces, por ahí eso es lo que retiene la mamá del útero y va a hacer que le genere alguna complicación, ¿sí? Yo esto lo uní porque por ahí el tratamiento de las dos es bastante similar, ¿sí? El tener estos ovulares en el útero a causa de un embarazo que no progresó, un aborto, y que esa persona contenga restos ovulares, o un embarazo donde nació su bebé término y la placenta tuvo alguna adherencia, se adherió, no salió completa y quedan restos, entonces el tratamiento por ahí el cuadro clínico se va a presentar casi de la misma manera. Entonces yo directamente los junté y puse los temas y más o menos las complicaciones que se generan y cómo es el tratamiento, ¿sí? Luego de que se produzca el aborto o un parto, puede aparecer como complicación principal un sangrado anormal y excesivo, ¿sí? El sangrado vaginal que excede los 1000 mililitros va a comprometer el estado hemodinámico de la persona. Bien, como complicación principal es la infección, ¿sí? Que se va a manifestar a través de la temperatura corporal de la persona. Si hay restos ovulares o restos de placenta, se puede producir una hemorragia abundante, o a veces se manifiesta a través de la temperatura, ¿sí? Por esos restos que quedaron en el útero. Los síntomas, bueno, la persona va a referir dolor intenso en la zona pelviana, hay pérdidas sanguinolentas fetias, ¿sí? En el caso de una infección, la fiebre va a estar por encima de los 38 grados, va a haber taquicardia, también van a haber expulsión de coágulos, ¿sí? También pueden aparecer contracciones y mareos. Esos son algunos de los síntomas que se pueden presentar en los dos casos. Las medidas iniciales a realizar de la parte de enfermería, el control de signos vitales, ¿sí? Para ver la parte mecánica, también los signos vitales nos van a decir en qué condiciones se encuentra esa persona. El control de la pérdida vaginal, ¿sí? Cuando nosotros llegamos y la paciente nos refiere que expulsó algo en su casa o que tuvo un embarazo tuvo el nacimiento de su bebé hace una semana y sigue con dolor y que la pérdida de sangre es pérdida, nosotros hacemos ese control de pérdida vaginal. Después de la evaluación clínica por parte del médico, que es el examen del periné, del CEP, palpación uterina, estado hemodinámico general de la paciente. En el caso de que la persona ingrese en un estado hemodinámico un poco crítico o crítico, se procede a colocar el acceso venoso inmediato, ¿sí? Y bueno, se solicita el control de laboratorio también, ¿sí? El tratamiento farmacológico también es, yo lo puse junto porque es casi lo mismo, ¿sí? Cuando hay restos de placenta o restos ovulares, por ahí el tratamiento que se utiliza es la oxitocina, ¿sí? Son uteroreductores. La oxitocina viene en una dosis inicial de 10 unidades que se puede realizar en bolo lento, ¿sí? Generalmente se utiliza en
diluido en la misma solución fisiológica. En bolo se utiliza por ahí más inmediato en un posparto o cesárea, pero si la paciente está en una sala de internación, generalmente la oxitocina se utiliza a partir de 10 unidades, se puede utilizar en la solución fisiológica arriba, en el suero, ¿sí? No se pasa en bolo. Si no se tiene, se comienza con 10 unidades. Si no se tiene respuesta, o sea, si no termina de largar coágulo, no se generan esas contracciones que hacen que se frene o la hemorragia o larguen los coágulos y se detenga la hemorragia, se puede llegar a utilizar 20 unidades más, 40, y bueno, como dosis máxima son 60 unidades, ¿sí? También se utiliza el tratamiento antibiótico. Siempre se pone en el caso de que hayan restos en el útero con fluidez de los coágulos, se utiliza el tratamiento de esquema antibiótico, ¿sí? Y eso va a depender del médico, de qué tipo de antibiótico va a utilizar. Pero siempre es importante, más si hay presencia de fiebre y demás. Otro útero retractor que se utiliza es la metilherbonorina, ¿sí? Que es una ampolla que se utiliza intramuscular y se puede llegar a hacer otra dosis a los 15 minutos, ¿sí? Por ahí se puede llegar a utilizar cada 8 horas, 4 horas, vía oral también. Esta medicación se puede tomar vía oral y bueno, como dosis máxima son 5 dosis, ¿sí? En el caso de que se produzca una hemorragia masiva, donde no se puede llegar a detener o si no funcionó con la ergonovina y no funcionó con la oxitocina, a veces se usa la carbetocina, que son 100 microgramos endovenoso lento y se utiliza una vez. ¿Sí? No se usa una segunda dosis, se utiliza una vez nada más. Y bueno, hay el misoprostol, pero que no se utiliza. Esto lo puse yo porque para las hemorragias no se utiliza, ¿sí? Y bueno, y acá yo le puse el cuadro más o menos de las drogas uteroretractoras que más se utilizan, ¿sí? La dosis, la administración y las precauciones que tienen que tener en el caso que se utilice, ¿sí? Siempre realizando el control hemodinámico de la persona y en base a los controles de los signos vitales. El estado de conciencia también tienen que tenerlo en cuenta. Y nada más. No sé si alguien me quiere preguntar algo. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, eso dice el trabajo el PowerPoint que hice fue en base a todo el material, sí, un poco más resumido, pero el material lo van a encontrar en el aula, sí, así que no sé si me quieren preguntar algo o no. Eso sería todo. ¿Cómo ¿El es Power el lo va a subir título al grupo, de profe? ¿Cómo? Si el Power lo va a subir al grupo. Sí, lo subo si quieren, si les sirve lo subo. Sí, por favor. Bueno, no sé si algo más, chicos, no sé. Yo por mi parte era eso, nada.
Profe, ¿ya esto termina la clase? Sí, eran esos temas, Ah, ¿no? No son muy largos bueno. los temas igual. Eso era todo. Listo. Bueno, profe. Chao, profe. Bueno, chao. Gracias, profe. Chao. No, de nada. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias.